Merhaba. Imaginad que hacéis obras en vuestra casa y os encontráis con una ciudad invertida. Pues esto ocurrió de verdad en Turquía, más concretamente en la Capadocia. Y es que en la Capadocia hay decenas de ciudades subterráneas, algunas muy extensas y muy antiguas. Así que hoy vamos a conocer todo sobre estas ciudades que, más que ciudades, son laberintos excavados en la roca bajo tierra. ¿No tenéis curiosidad de saber cómo era vivir bajo tierra? ¿Cuántas personas cabían? ¿Qué aspecto tenían esas ciudades? ¿Cómo y cuándo se construían? No os digo más, pero tendréis que quedaros. Como ya os dije una vez, muchos de los grandes descubrimientos de la humanidad se producen por casualidades. Y la ciudad subterránea de Derinkuyu es una de ellas. Así que, ¿qué sentiría esa persona que en 1963 estaba arreglando su casa y tiró una pared y luego encontró otra habitación y luego otra y luego otra? En lo que acabaría convirtiéndose en una de las ciudades subterráneas más extensas y más impresionantes de Turquía. Entre 85 y 90 metros de profundidad, que eso es la estimación que tienen los arqueólogos, porque hoy en día solamente se conocen 40 metros, divididos en 20 niveles subterráneos. Y de esos 20 solamente están abiertos al público los 8 primeros, porque el resto están en muy malas condiciones y se reservan únicamente a los arqueólogos. La verdad es que no hay consenso de cuándo se comenzó a construir esta ciudad, pero lo que sí se sabe seguro es que se fue mejorando y se fue ampliando a lo largo de los siglos con los habitantes que iba teniendo. Las teorías más extensas dicen que fueron los hititas los que comenzaron a construirla en torno al año 1200 a.C. Esto quiere decir que la ciudad tendría una antigüedad de unos 3200 años. Pero la realidad es que muchísimas civilizaciones vivieron en la Capadocia a lo largo de los siglos. La primera vez que se menciona las ciudades subterráneas de la Capadocia en un texto escrito fue en el año 370 a.C. por el historiador griego Jenofonte, que además decía esto: las casas aquí eran subterráneas, con una boca como la de un pozo, pero espaciosas abajo. ¿Era entonces una buena idea vivir bajo tierra? La realidad es que no era una idea tan descabellada, sobre todo en la Capadocia, porque las rocas de esa zona son rocas muy suaves, fáciles de tallar y también muy estables. Desde el principio los habitantes de la Capadocia se dieron cuenta de esto, así que empezaron a cavar sus casas en las rocas, tanto en las laderas como debajo de la tierra. Y parece ser que la técnica de construcción de las ciudades bajo tierra se hacía siguiendo una lógica. Primero excavaban verticalmente hasta encontrar una fuente de agua que les sirviera como un suministro constante, y luego ya una vez encontrado eso se dedicaban a excavar los niveles horizontales y sacaban los escombros por los conductos de ventilación. En Derinkuyu concretamente había un río subterráneo y por supuesto tenían un sistema de ventilación. Estaba compuesto por más de 50 pozos de ventilación y 15.000 pequeños conductos que suministraban aire a todas las estancias de la ciudad. ¿Y cómo era esta ciudad? ¿Os la imagináis? Porque quizá estáis pensando en algo muy básico, habitaciones y corredores y ya está. Pero es que había cocinas, comedores, bodegas, prensas de vino y aceite, almacenes para la comida, salas de reuniones, escuelas y hasta un bar. Vamos, que hay pueblos en la superficie que tienen menos que eso. Y las familias vivían en habitaciones separadas que no se comunicaban entre sí y que estaban iluminadas con lámparas de aceite. Se han identificado también establos para el ganado, es decir, que aparte de las personas también vivían los animales allí debajo. Ah, y una iglesia también, con techos de 3 metros de altura y pinturas de los evangelistas, que por cierto están bastante bien conservadas los colores por las condiciones óptimas que se dan ahí abajo de humedad y de oscuridad. ¿Cómo os quedáis? Vale, todo eso está muy bien, por tenían de todo, tenían hasta un cementerio con tumbas, pero esto no quita el hecho de que estaban bajo tierra. Y diréis vosotros, ¿por qué vivir bajo tierra pudiendo vivir en la superficie? Bueno, había ciertas ventajas. Para empezar, servía de protección contra el clima de la zona, que era muy caluroso en verano y muy frío en invierno. Bajo tierra todas las estancias estaban a la misma temperatura, 13 grados, independientemente de la época del año en la que estuvieran, lo que significaba mantener frescos a los animales, a los alimentos y también al suministro de agua. Es más, precisamente gracias al suministro de agua y al depósito interno de alimentos, la ciudad podía albergar cómodamente a 3.000 personas. Pero si un conflicto se desataba en el exterior, se cree
que podía llegar a haber dentro, es decir, bajo tierra, entre 20.000 y 50.000 personas. La ciudad estaba preparada para contener todo lo que una población entera pudiera llegar a necesitar para sobrevivir en tiempos de guerras o de invasiones. Y es que la ciudad fue utilizada como refugio por miles de personas para protegerse de las constantes invasiones que se sufrían en Capadocia, en las diversas épocas de su ocupación. Las personas que construyeron Derinkuyu lo diseñaron pensando en la seguridad. Por ejemplo, los pasajes eran estrechos, lo que hacía que los enemigos tuvieran que pasar de uno en uno en fila india, y eso facilitaba la defensa. Además, y esto es importante, los pozos subterráneos no se unían entre sí y no todos salían a la superficie tampoco. ¿Por qué? Porque los enemigos que atacaban Derinkuyu, conscientes de que entrar en la ciudad pues no era una buena idea porque llevaban las de perder, lo que hacían era intentar que la población saliera al exterior, y para ello envenenaban los pozos. En época bizantina se añadieron puertas de piedra para el cierre de seguridad. Eran unos discos de piedra que pesaban media tonelada y solo se podían cerrar desde dentro, impidiendo el acceso desde el exterior. Algunas fuentes dicen que tenían un pequeño orificio en el medio, se cree que podría usarse para disparar flechas o para que al moverlo fuera más fácil. Hay quien dice que podría haber servido como una de las primeras mirillas. Además, algunos historiadores creen que existe un pasaje de unos 8 kilómetros que conecta la ciudad de Derinkuyu con otra ciudad subterránea en Kaymakli. Si esto es así, este hecho sugiere que había una cierta cooperación entre las diferentes ciudades subterráneas en Capadocia. Y antes de terminar, deciros que en el 2014 se ha descubierto otra ciudad subterránea más en Nevşehir. Apenas está estudiada aún, sabemos muy poco sobre ella, pero los arqueólogos estiman que podría tener unos 5.000 años de antigüedad, es decir, que estaría fechada en la Edad del Bronce. Haceros una idea de este descubrimiento, sería más antigua que Derinkuyu y podría ser la ciudad subterránea más extensa del mundo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os habéis quedado con ganas de querer saber más sobre los descubrimientos arqueológicos en Turquía, aquí estoy dejando algunas sugerencias que quizá os puedan interesar. Yo me despido hasta el siguiente vídeo, en el que espero veros a todos. No me faltéis.